Buenas noches, para mí es un gusto poder empezar el video de la semana 2 en técnicas de investigación. Para ello voy a empezar compartiendo un poco mi pantalla, compartiendo la pantalla para que usted pueda primero ver qué fue lo que hicimos la semana pasada, entender un poco si usted este es el primer video que usted está viendo, hacer una recapitulación de lo que hicimos en clase y dejándole a usted la tarea, si no ha visto el video pasado, de revisarlo, ¿ya? Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Estamos grabando la sesión, así que, bueno, ya le comentaré qué pasó con este video. Este video debiera estar subido hace rato, pero al grabar el video, este es el segundo video que estoy haciendo de la semana 2, no le di grabar la pantalla, entonces estuve hablando todo el tiempo. Mi grabación salió la imagen hablando sin mostrar la pantalla. O sea, yo sí la estaba compartiendo, que para mí que la estaba compartiendo, pero no era así. Así que ahora estoy tomando el debido cuidado para que esta vez sí se grabe lo que estoy diciendo y además mostrando mi pantalla. Bien, la semana pasada, en el video 1, ustedes pudieron ver lo que... Ajustar modo pantalla completa. No se va a ver bien ahí. Vamos a hacerlo más grande. Ahí. Este primer tema en técnicas de investigación es importantísimo tocarlo porque introduce al estudiante sobre lo que son las técnicas de estudio. Primero, analizando los factores, que fue lo que vimos la semana pasada, factores internos y factores externos, al momento de abordar algún tipo de actividad de aprendizaje y que de alguna manera van a haber factores que pueden influir en el mejor aprendizaje dependiendo de cuáles son las estrategias o técnicas que usted utiliza a diario. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, factores que intervienen, factores internos como la motivación, la atención, la memoria, la inteligencia emocional y los hábitos de vida. Pero también hay factores externos, está el ambiente de estudio, pudimos ver la relevancia, lo importante que es tener un buen ambiente de estudio, hablamos de ambiente físico, ¿no es cierto? Un ambiente que favorezca el aprendizaje, la organización del tiempo, los recursos que utilizo y que estén a la mano para que yo no pueda distraerme en otras cosas que eviten que yo logre mi objetivo de aprender, el apoyo familiar y social que también es importante. Entonces, hasta ahí fue lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque nos concentramos en explicar la maleta didáctica, en explicar la actividad número 1. Esta semana usted debe realizar la actividad número 2, pero como le dije, las actividades están estrechamente relacionadas. Por eso será importante que si usted no hizo la primera actividad, usted sí o sí la tiene que hacer, porque el resto depende de esa primera actividad, ¿no? Las actividades que vaya a hacer y que tienen un peso en puntuación deben ser logradas en su debido tiempo. Pero si no logré hacerlas, igual las tengo que hacer, ¿ya? Igual las debe hacer usted, porque de otro modo avanzar en el resto de las actividades va a costar más. Bien, entonces seguimos con esta primera unidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar la primera unidad, la explicación de la primera unidad, y vamos a completar la explicación de la segunda unidad. Como estrategia o como técnica de estudio está la lectura, ¿no es cierto? La ponemos al principio porque quizás la lectura es la técnica más ampliamente utilizada y por excelencia la que más efectividad ha demostrado tener a la hora de aprender algo, la lectura.
La lectura que, si bien las realizamos a diario, no siempre las realizamos tomando en cuenta de que estamos haciendo una lectura que favorezca la comprensión de los conceptos. No toda lectura produce el mismo resultado. Y es que existe, ¿no?, una diferencia fundamental entre esa lectura que está basada en leer y aquella lectura que además de leer busca comprender, ¿ya? Entonces aparece ahí la lectura comprensiva, una lectura que favorece el aprendizaje activo del estudiante, se utiliza como estrategia y es la que va a generar un aprendizaje real. A diferencia de la lectura convencional, o tradicional, la lectura comprensiva busca favorecer un aprendizaje efectivo en el estudiante, efectivo y además un aprendizaje real. Una analogía que podríamos nombrar y que está escrita aquí en el texto es que cuando se trata de leer un texto académico sin utilizar estrategia, es como ver una película en un idioma desconocido, donde solo percibimos imágenes y sonidos, pero que al final nunca entendimos el significado de la película, ¿no? No pudimos entender, vimos la escena, capaz que nos pareció interesante, los efectos y todo eso, pero como estaba escrito en otro idioma, no entendimos de fondo de cuál era la idea principal de esa película. Lo mismo ocurre con la lectura. Cuando utilizamos una lectura con un carácter estratégico, es como ver la película y además los subtítulos, dándonos la oportunidad de pausar la película para poder comprender por parte de qué se va tratando la película, ¿ya? Entonces, compárelo con eso. Por un lado, sin estrategia y por este lado, con estrategia. Pero así como la lectura, así como todo tiene clasificación, si usted se ha fijado, todo lo que vemos en estrategia y conceptualmente hablando, existe una tipología, una clasificación, y la lectura es una de ellas. Está la lectura exploratoria, esta lectura que normalmente se realiza antes de la lectura comprensiva. La lectura exploratoria busca estudiar de manera general algo, revisar algo de manera general. Supongamos que nos toca leer un libro, ¿no? Lo primero que hacemos, o nos toca seleccionar más bien un libro. ¿Cuál es el libro que vamos a leer? Agarramos el libro, nos fijamos la tapa, el autor, hojeamos un poco el libro, todavía no lo hemos terminado, no lo hemos leído completo, pero sí podemos ver el prólogo, ¿no?, el índice, revisamos la experiencia del docente, de dónde viene el docente, el autor del libro, el origen del autor, al menos hago ese tipo de revisión, una lectura general del libro, es decir, sin entrar en detalles, ¿ya? Por eso es de carácter general, de carácter exploratorio. Este tipo de lectura recorre el texto rápidamente, ¿ya?, para construir una idea general de lo que trata el libro. Luego está la lectura comprensiva. La lectura comprensiva tiene un carácter diferente a la lectura exploratoria. Si la lectura exploratoria es rápida, la lectura comprensiva no. La lectura comprensiva hace pausas, ¿ya?, en el proceso de lectura. Toma apuntes, subraya, hace anotaciones, o sea, se apoya en otras técnicas para poder reforzar y comprender aquellos aspectos más relevantes de lo que se está leyendo, aquellos aspectos que causan más el interés del lector. Entonces, la lectura comprensiva hace pausas, es lenta y busca entender en detalle el significado y la relación que está viendo entre las ideas que está logrando identificar el lector. Esta lectura comprensiva es
como una degustación de vino frente a beber agua. Cuando usted agarra un vaso con agua, usted se lo sirve y se lo toma, ¿no es cierto? Basta con agarrarlo y beberlo. Pero cuando agarra un vaso de vino, esta persona que conoce mucho de vino, huele el vino, primero agarra correctamente la copa, hace un proceso para poder oler el vino, degusta, ¿no? Digamos que tiene ahí su ciencia. Aquellas personas que saben beber vinos muy bien y distinguir un buen vino de otro, hacen una especie de, digamos que exploran, ¿no? Con detalle las características del vino. Así es la lectura comprensiva. La lectura comprensiva no es superficial. La lectura comprensiva busca comprender en profundidad aquellos aspectos que son relevantes en la lectura, sin dejar de lado el hilo conductor de qué se trata el libro, de qué se trata lo que usted está leyendo. Entonces, tiene un fin esa lectura comprensiva. Capaz que el lector previamente se ha planteado algunas preguntas que hacen que lo motive a él a leer, ¿ya? Esas preguntas que están en su mente o que tal vez las ha redactado, porque está buscando encontrar algo en esa lectura, ¿ya? Veo que el nivel de mi señal está un poco mal. Ahora sí. Bueno, espero que el nivel de señal haya sido correcto. Hasta este momento he cambiado de conectividad para que el video salga de buena calidad, ¿no? Un aspecto importante para quienes hacemos video. Entonces estamos así. Esta lectura comprensiva, muy parecida a la degustación de un vino comparada con una persona que solo busca beber agua, ¿no? Cada párrafo merece especial atención o igual atención que el resto de los párrafos, porque busca apreciar la relación, los matices, el significado de la lectura, que una lectura comparada con una lectura apresurada y que capaz con la rapidez que estamos leyendo nunca revelaría algo importante. Entonces, la lectura pausada, usted va a encontrar aspectos importantes en esa lectura. En la lectura rápida, capaz que no capta ni siquiera la intención de ese párrafo, cuál es la idea principal del párrafo. Así se compara esta lectura que busca más explorar en comparación a comprender, ¿ya? Entonces, lo ideal es buscar la lectura comprensiva. Luego hay una lectura crítica. Esta lectura crítica implica analizar lo que estamos leyendo, cuestionar la lectura, cuestionar la información, evaluar la información leída, y es lo que debiéramos hacer cuando la IA nos da una respuesta. El lector de la respuesta de la IA debe ser crítico a la hora de seleccionar esa información, ¿no? Debemos pasar por un proceso de indagación, de contrastación, de verificación de que la información que ha proporcionado la IA es fidedigna, es confiable. El lector no solamente comprende en la lectura crítica, no solo busca la comprensión del texto, sino que emite además un juicio sobre la validez y relevancia de ese contenido. Por ejemplo, la lectura crítica, si quisiéramos ver una analogía, convierte al lector en un juez y no solamente en un testigo. Es como escuchar la declaración de un testigo en un juicio, pero no basta con entender lo que dice. Hay que evaluar su coherencia, sus contradicciones y también las omisiones que pudiera llegar a hacer, ¿no?, esta persona, ¿no?, en un juicio.
Entonces la lectura crítica va más allá de la lectura comprensiva. El carácter que tiene es más de contrastación, de verificación, de juzgar lo que estoy leyendo. Luego está la relectura selectiva. Volver hacia atrás para leer fragmentos clave que me van a ayudar a consolidar la comprensión o resolver dudas concretas. ¿No es cierto que cuando estamos leyendo, volvemos varias hojas hacia atrás para poder hallar relación de esto nuevo con lo que habíamos leído anteriormente? A ese tipo de lectura nosotros la conocemos como relectura selectiva. Volvemos a un punto anterior seleccionando a dónde vamos a ir, ¿ya? ¿A qué lugar debemos volver a releer algo para poder verificar la conexión que hay de esto con lo anterior, ¿ya? Hay un método que se utiliza, el método de las 5 fases, conocida más por sus siglas en inglés, SQ3R. Es un método de lectura. ¿En qué consiste? En primero explorar, luego preguntar, leer, poder recitar o poder decirlo en sus propias palabras lo que ha comprendido y luego revisar las notas y el texto para verificar si ha habido comprensión efectiva de lo que ha leído. Miren, 5 fases para poder verificar si hemos leído y hemos entendido lo que hemos leído, ¿ya? Explorar, formularnos preguntas, leer de manera activa buscando las respuestas a esas preguntas, explicar, ¿no?, en voz alta lo que nos recordamos, lo que hemos comprendido de esa lectura y luego en base a las notas que hemos tomado, revisar las notas y el texto para verificar y comprender y completar la comprensión del texto, ¿ya? Este método es muy utilizado en otros contextos. Tal vez usted lo hace, porque si usted nota, hay tareas en estas fases que normalmente las hacemos. No siempre sabemos que estamos aplicando un método, pero hoy usted sabe que el método que usted utiliza tiene un nombre. SQ3R es el nombre. El método SQ3R es como preparar un viaje en coche o en auto, si quiere verlo así en un lenguaje más común. Primero miramos el mapa, ¿no? Primero miramos, exploramos, luego decidimos las paradas claves que vamos a hacer, después conducimos prestando atención a esas paradas clave. Al llegar, describimos el recorrido sin mirar el GPS y finalmente confirmamos que llegamos al destino correcto. Tal cual, ¿ya? Piense en alguna analogía que podría usted utilizar para explicar este método. Luego está la técnica del subrayado. No quisiera entrar en profundidad a la técnica del subrayado sin antes mencionar, más bien, no voy a explicar la técnica del subrayado, porque la técnica de subrayado es la que usted comúnmente conoce. Subrayamos aquellos aspectos, aquellas ideas principales que consideramos que son ideas principales y que nos van a ayudar luego a volver al subrayado, a donde hemos subrayado, para prestar atención a aquellos aspectos o ideas principales del texto que hemos leído. Pero como todo tiene una clasificación, también el subrayado tiene una clasificación y eso sí me gustaría explicarle. Está, por ejemplo, ese subrayado lineal, ¿no?, donde uno traza una línea para las ideas principales, una doble línea para conceptos muy relevantes, ¿no? Es decir, aquello que tiene una línea es una idea principal, pero algo más relevante que una idea principal es aquello que trazamos con una doble línea. Las líneas es la técnica, puede usted utilizar una regla para ir subrayando con una sola línea
mi idea principal y con doble línea los conceptos más relevantes que usted está identificando en la lectura que está haciendo. Luego está el subrayado estructural. Aquí la diferencia con el anterior subrayado es utilizar corchete o si quiere barras laterales para marcar. Me tocó alguna vez revisar, ¿no? Una actividad que hicimos en aula y algunas personas utilizan llaves, flechitas, ¿no? Para poder estructurar aquello que consideran importante, ¿ya? Corchetes, líneas verticales para señalar esos párrafos enteros de importancia. Es como poner un marcador lateral en un expediente judicial. No subrayas cada línea del documento, sino que señalas el bloque completo que el juez debe releer antes del veredicto. La idea aquí es señalar párrafos importantes, no solamente ideas principales, sino párrafos importantes. No olvidemos que un buen párrafo habla de un tema en particular. Cuando en un párrafo se añade más de una temática, el párrafo capaz que deba ser dividido. Un buen párrafo tiene la idea central y todo el demás, el texto que acompaña está relacionado con la idea central. Esa es una buena forma de empezar a redactar párrafos, sin desvincularse de la idea central del párrafo. Entonces, cuando subrayamos de manera estructural, nosotros subrayamos párrafos, pero en lugar de utilizar líneas, utilizamos llaves o líneas verticales. Otra técnica, y quizás la que yo más utilizo, la que más me gusta a mí, es la técnica del subrayado, que realce con diferentes colores. Puede utilizar colores, puede utilizar lapiceros, pero que sean de diferente color. Uso de colores. Un color para ideas principales, otro color para ideas secundarias y otro color para ejemplos o datos importantes. Me ha tocado comprar colores lapiceros de diferentes colores. Yo particularmente utilizo la técnica de semáforo, ¿no? El color verde, el color amarillo y el color rojo. El verde para mí es el color que más significado tiene en lo que voy leyendo. El amarillo, importante, pero no tan importante. Y el rojo, relacionado, pero menos aún importante. Quizás el verde es lo más importante. Lo que complementa es el amarillo. Y el rojo, como ejemplo, como algo tal vez que está ahí de relleno, pero lo he marcado por algo. Entonces, utilizo esa estrategia de utilizar esos tres colores. ¿Por qué? Porque alguna vez utilicé varios colores y tuve que ponerle ahí una etiqueta para saber el color lila significa esto, el celeste significa esto. Entonces como que se complicó ahí la lectura y al momento de marcar era complejo utilizar el color apropiado. Utilicé 5 lapiceros en esa ocasión y no me fue muy bien, ¿ya? Al momento de volver a tomar ese libro. Yo recomiendo que utilice 3 colores. ¿Ya? En la lectura. Ahora ya utilizo 3 colores, me va mejor porque ya sé la relevancia, menos relevante y complemento, ¿ya? Y están también las anotaciones, esas anotaciones que hacemos a veces en el lado lateral, ¿no? Ya no solamente se trata de colocar corchetes, llaves, barras laterales, sino también anotaciones, ¿ya? Que van a complementar a las marcas que usted ha dejado de manera lineal, con un subrayado simple o con un subrayado doble. Hay ciertas reglas a la hora de subrayar. Por ejemplo, realice una lectura comprensiva completa antes de subrayar, ¿ya? Esta es una recomendación, ¿no? A veces cuando hay tiempo sí la podemos hacer. Primero leemos el libro completo y luego ya en una segunda pasada vamos marcando, ¿no?
eh, cuando hay tiempo hay que hacerlo. Pero en otra es ir leyendo e ir marcando. No subrayes en la primera lectura, espera a comprender el texto. Subrayar un máximo de 20 a 25% del texto, pues no se trata de subrayar todo el libro, sino solamente aquellas partes que son más relevantes e importantes de lo que usted está buscando, de 20 a 25% del texto. Si subrayas más, no estás seleccionando las ideas principales. Subraya, por ejemplo, palabras claves, frases, no oraciones completas. ¿Ya? Asegúrese de que el subrayado tenga sentido al leerlo aisladamente. O sea, la idea no es subrayar una palabra, la idea es subrayar algo con sentido. Tal vez usted deba subrayar 2 o 3 palabras para que eso que usted ha subrayado tenga sentido con el resto de las cosas que usted va a ir subrayando. Use un sistema de colores o símbolos coherente y constante. Aquí hay un error frecuente. Subrayar mientras se lee por primera vez o subrayar casi todo el texto. Creo que lo más común es que la gente tendemos a subrayar todo el texto. Ese es un error común que debemos ir dejándolo de a poco. Simplemente subrayar aquello que es más relevante. Hemos dicho que de un 20 a 25% debería estar subrayado del total del texto. Tomar notas es otra estrategia, otra técnica de estudio. Mientras va explicando el profesor, tendemos a tomar apuntes. Esto lo observa el docente, ve quienes toman apuntes, porque la memoria es frágil. Entonces tomamos apuntes para recordar. Este acto de tomar apuntes es considerado una actividad cognitiva que tiene que ver con favorecer el aprendizaje. Una actividad es cognitiva activa. ¿Por qué? Porque la actividad de tomar apuntes es más compleja de lo que usted puede pensar. No se trata de anotar tal cual lo dice el docente. Se trata de anotar en mis palabras lo que voy comprendiendo y organizando la información, reformulando la información, seleccionando de lo que dice el docente lo más relevante. Entonces, exige varias tareas simultáneamente, por eso es considerado el tomar apuntes una actividad cognitiva activa en el estudiante o en aquella persona que lo está haciendo. Primero, aquí dice textualmente, implica seleccionar, implica organizar, implica reformular la información en sus propias palabras. Tomar apuntes como ser el traductor en tiempo real de una conferencia. No puedes transcribir palabra por palabra, así que escuchas, comprendes y luego filtras lo esencial para luego expresarlo en un lenguaje que el resto lo pueda entender. El resultado no es una copia fiel de lo que alguien me ha dicho, es una interpretación inteligente de lo que se está diciendo en sus propias palabras. Principales métodos para tomar notas, está el método de Cornell, divide la hoja en 3 zonas, la columna derecha amplía para notas durante la clase, la columna izquierda para preguntas clave y el espacio inferior para el resumen. Es uno de los métodos más eficaces demostrados para la investigación. El método Cornell es como un periódico bien maqueteado. El artículo principal ocupa el centro, es decir, las notas. El titular y los subtítulos, el margen, ¿no? Preguntas clave. Al margen estarían las preguntas clave. Y el pie de foto resume la noticia completa. Cada zona cumple una función distinta y juntas forman un todo coherente. Entonces, si lo voy a buscar, quisiera mostrarle el método Cornell. A ver. Método
Ahorita lo vamos a ver en forma gráfica cómo usted podría estructurar su hoja a la hora de tomar apuntes. Ay, qué pena, mi internet no está nada bien. Ay, espero que esté saliendo bien la grabación. Ya, bueno, me tocará mostrarles en clase o mandárselo por WhatsApp la imagen de cómo se estructura la hoja, porque la hoja completa se la toma y se la divide para poder colocar y plasmar en cada ubicación lo que corresponde. ¿Ya? Vamos a ver si voy a dejar de colocar mi pantalla, tal vez esto ayuda a que la grabación salga mucho mejor. Bueno, qué pena con el tema del internet. Nada, no quiero ni pensar cómo está saliendo mi video. Solo lo voy a saber cuando ya termine de grabar. Bueno, lo dejaré. Ya, vamos a seguir. Está el método Cornell, el método de esquema. Le pido que usted lea estos métodos, el método de mapa mental, que es el que más, con el que más está familiarizado el estudiante. Las notas en formato telegráfico, aquí la idea es que el lector utilice símbolos, frases cortas, abreviaturas, ¿no? Para hacer para tomar buenas notas, ¿ya? ¿Dónde lo he visto esto? En una sesión con el psicólogo agarra su hoja, lo escucha y empieza a utilizar símbolos, porque como no redacta todo lo que está diciendo, simbólicamente va colocando en la hoja lo que el paciente le va diciendo, ¿no? Pero su idea de él no es escribir tal cual lo dice el paciente, sino tomar nota, pero de manera simbólica de lo que dice el paciente, ¿no? Este tipo de notas usa abreviaturas, usa letras, usa símbolos, usa códigos para capturar la información con mayor rapidez. Están ahí nombradas las estrategias. Luego vemos el resumen y la síntesis. ¿Por qué ponemos resumen y síntesis? Es que muchas veces confundimos entre resumen y síntesis y lo utilizamos de manera indistinta, como si fueran lo mismo, y en realidad resumir y sintetizar no son lo mismo. El resumen es una versión reducida del texto original. O sea, leemos el texto y del texto original tal cual vamos leyendo, vamos resumiendo, ¿no? Pero es a partir de un texto original, de manera condensada, resumimos el texto. Es importante que en el resumen exista la misma secuencia al momento de hacer el resumen. En cambio, cuando hacemos una síntesis, no. La síntesis puede, de haber leído unos 5 textos, nosotros decidimos por dónde comenzamos.
no sigue al pie de la letra, porque la idea de sintetizar algo es partir de la lectura de varios documentos. En cambio, la idea de resumir es partir de un solo documento, del texto original, y en el mismo orden condensar, abreviar lo que estamos resumiendo, ¿ya? Pero partir de un solo texto original. Se elabora respetando el orden del original. Reproduce las ideas principales sin añadir opinión propia. Mantiene el orden y la lógica del texto fuente. Su intención suele ser entre 25 y 30%. O sea, la reducción que hacemos es llegar a un 25 y 30% del documento. Si tiene 10 hojas el documento, nuestro resumen caberá en 2 planas y media, ¿ya? O 2 hojas y media, si quiere verlo así, o 2 hojas, ¿ya? Esa es la idea, llegar a un 25 a 30%. Cuando hacemos un resumen, nosotros empleamos palabras propias, ¿no? O sea, buscamos utilizar palabras propias para expresar de manera resumida el texto original. No tiene como propósito hacer un resumen literal tal como lo estamos leyendo, ¿no? No es ese su propósito del resumen. Resumimos en nuestro lenguaje como lo vamos entendiendo. No copiamos literalmente las cosas extraídas del documento. La síntesis es una elaboración más creativa, más integradora, ¿ya? A partir de una o varias fuentes, el estudiante reconstruye un nuevo texto que busca sintetizar todo lo que ha leído en diferentes fuentes de información. Lo integra también en sus propias palabras, en su propia comprensión que hace y conecta las ideas principales. Puede integrar información de múltiples fuentes. Aquí el estudiante reorganiza las ideas según lo que ha comprendido. Implica mayor nivel de comprensión y además mayor análisis que el realizar un resumen. Quiere decir que es más efectivo la síntesis que el resumen. El resumen está basado en un texto original. En cambio, la síntesis va más allá y busca consolidar, comprender información extraída, leída más bien, de diferentes fuentes. Es más creativa porque uno utiliza sus propias palabras y digamos que construye un nuevo texto a partir del resto del texto, del resto de las fuentes de información. La síntesis es fundamental para trabajos académicos, para ensayos e informes. Una analogía. La síntesis es como cocinar un plato con ingredientes de distintos mercados. Tú decides qué combinar, en qué proporciones y con qué técnica de cocción. El resultado es una creación nueva, aunque cada ingrediente provenga de una fuente distinta. En cambio, el resumen sería, en servir el mismo plato del restaurante original en un plato más pequeño. ¿Ya? Muy buena la analogía, ¿no es cierto? Aquí el resumen, simplemente en lugar de servirle todo ese plato, le servimos en un plato más pequeño, pero al final le estamos sirviendo lo mismo, pero en proporciones más pequeñas. En cambio, en lo primero que se redacta para poder vincularlo con la síntesis, es como cocinar un plato nuevo, pero utilizando los ingredientes que el lector ha logrado seleccionar de diferentes mercados. Al final, él tiene que combinar los ingredientes y tiene que cocinarlo. El resultado es una nueva creación, ¿no? Un nuevo plato, aunque cada ingrediente proviene de una fuente distinta. Pasos para elaborar un buen resumen o síntesis. Leer el texto completo con comprensión, es decir, realizar una lectura comprensiva. Identificar las ideas principales,
utilizando la técnica del subrayado. Eliminar detalles, ejemplos y repeticiones que sean innecesarias. Redactar con las propias palabras, de manera clara y cohesionada. Revisar que incluya todas las ideas clave y que tenga el sentido autónomo. Otra técnica es el uso de organizadores gráficos. ¿Cuántos de ustedes han realizado un mapa conceptual? ¿No? Es un tipo de organizador gráfico. El mapa mental, el mapa conceptual, donde en el centro están, ¿no? En el centro del mapa principal está la idea principal, ¿no? O el concepto principal. Luego le siguen los otros conceptos que van alrededor del concepto principal. Esta técnica fue creada por Joseph Novak. Es ideal para representar estructuras conceptuales, de ahí el nombre. El mapa conceptual muestra conceptos que de alguna manera están vinculados entre sí a un concepto principal, ¿no? Que justamente está en el centro. Luego está el mapa mental. El mapa mental no parte de un concepto, parte de una idea central. Y del mapa mental se ramifican libremente hacia subtemas, ¿no? Se ramifica libremente hacia otros subtemas, otras ideas principales. En el mapa mental se utilizan colores, se utilizan imágenes, se utilizan palabras clave. A diferencia, ¿no?, del mapa conceptual, el mapa mental fue propuesto por otra persona. Tony Buzan, ¿ya? Es la persona a la que se le atribuye la creación del mapa mental. El mapa mental busca estimular el pensamiento creativo y asociativo gracias al uso de diferentes formas de expresión de las ideas, ¿no? De ahí que usted va a ver mapas mentales súper llamativos, ¿no? ¿Por qué? Utiliza mucho la creatividad, hace, digamos, que fluir la creatividad del quien está diseñando el mapa mental. Luego están los esquemas. Aquí el esquema también es otra representación gráfica que se basa en la organización jerárquica del contenido mediante llaves, numeración, mediante sangría, muy utilizados para estructurar temas de estudio. Un ejemplo son, por ejemplo, el índice, ¿no? El índice, usted puede ver el esquema del índice. Puede ver índices de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, ¿no? El 1, el 1.1, el 1.11, ¿no es cierto? Ese es un esquema, ¿ya? Así le llama también el Word, esquema. Es una forma de organizar de manera jerárquica el contenido. El cuadro sinóptico también es un organizador gráfico. Es una variante del esquema donde se usan llaves para agrupar ideas. El cuadro sinóptico es muy eficaz para mostrar clasificaciones y comparación. Está también el diagrama de flujo. El diagrama de flujo busca mostrar procesos, secuencia, ¿no? El paso a paso. Busca mostrar qué paso le sigue al anterior, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y de ahí se arma un diagrama de flujo. Ideal para mostrar procedimientos, procesos. Luego está la línea de tiempo. La línea de tiempo ubica eventos o conceptos en una línea cronológica, de donde parten fechas, ¿no? O si quiere años, ¿no? Fundamental para materias históricas y biográficas. Está el cuadro comparativo, una tabla que permite comparar características de dos o más elementos. El diagrama de Venn, basada en círculos que se superponen y donde se puede observar gráficamente donde ambas cosas se relacionan, ¿no? Y tienen semejanzas entre sí, ¿no? Por un lado está el primer círculo, fusionado está el otro círculo y en el centro están las semejanzas entre los dos círculos. Se puede ver cuál es la diferencia y cuál es la semejanza. Ventaja del uso de organizadores gráficos.
facilitan la visión global y la estructura del contenido. A muchas personas nos gustan las cosas que son gráficas, visuales, ayudan a identificar relaciones y conexiones entre conceptos. Sirven como material de repaso rápido antes de evaluaciones. Fomentan el pensamiento crítico y analítico. Construir el organizador gráfico tú mismo es más valioso que copiarlo de un libro. El proceso de construirlo es en sí mismo un acto de aprendizaje. Es como aprender a cocinar cocinando, ¿no es cierto? Lo mismo nosotros decimos en programación. No podemos aprender a ser programadores si no programamos. No podemos aprender a cocinar si no cocinamos. Lo mismo pasa con los organizadores gráficos. Si usted quiere aprender a hacer un mapa mental, un mapa conceptual, es haciéndolo. Las herramientas de software lo hacen en cuestión de segundos, pero busque usted la manera de entender cómo se ha hecho y de buscar la forma de hacerlo usted mismo. Otra estrategia o técnica, ¿no?, de estudio, de aprendizaje, es la exposición en clase. La exposición oral es una de las técnicas de aprendizaje más completas, ya que integra comprensión, organización del pensamiento, comunicación y manejo del lenguaje. Exponer correctamente ante una audiencia consolida el aprendizaje de manera profunda, el llamado efecto proteger. Aquí hay un error, ¿no? Bueno, lo voy a corregir. Hay un acento por demás, ahí está. Preparar una exposición es como ser una guía turística en tu propio conocimiento. Primero debes conocer el territorio mejor que nadie. Luego elegir qué paradas mostrar, en qué orden y saber responder a las preguntas de los turistas. Si tú mismo te pierdes en el mapa, los visitantes nunca llegarán al destino. De eso se trata la exposición que hacemos. Mucho se promueven las exposiciones en aula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad digamos que es un poco de todo. Un poco de todas las estrategias están metidas, están incluidas en la exposición. Fases para preparar una exposición, una exposición. Lo primero es investigar, comprender el tema, estructurar el contenido, elaborar el material de apoyo. Aquí aparecen las presentaciones con diapositiva, practicar, ¿no?, la exposición, aspectos claves durante la exposición, ¿no?, utilizar un lenguaje verbal apropiado, hablar con claridad, un buen volumen adecuado y a un ritmo pausado. El lenguaje no verbal influye, por supuesto que sí. El 55% de la comunicación es no verbal. Mantener contacto visual con el público es parte del lenguaje no verbal. Adoptar una postura erguida, usar gestos naturales para reforzar el mensaje. ¿Ah? El manejo de la ansiedad es otro factor importante a la hora de exponer. Respirar apropiadamente antes de comenzar a hablar en público o exponer. Prepararse de manera exhaustiva para mantener controlada la ansiedad. Digamos que cierto grado de ansiedad siempre va a estar presente, pero debemos llegar a regular nuestra ansiedad para que esto no nos cause problemas. Gestionar las preguntas, porque normalmente cuando hacemos una exposición, luego hay una fase de preguntas, estar preparados para responder. Bueno, hasta ahí le pido por favor que usted relea este material. Me gustaría empezar con el otro tema, antes de explicar la actividad número 2. Espero que esta vez el internet no nos falle, que el video esté saliendo correctamente. La redacción es el tema número 2 en la asignatura de técnicas de investigación. ¿Por qué es importante redactar? Alguien podría decir, pero si yo lo puedo hacer en digital, ¿no?
Ahora hay muchas herramientas que de lo que yo redacto me mejora la redacción, la coherencia lógica, la ortografía, me revisa la coherencia, la semántica, la sintaxis de las palabras, ¿no? Hay muchas herramientas que hacen eso. Lo hacen de manera automática, pero alguien tiene que validar de qué manera se ha hecho. Entonces, para poder validar algo, si yo desconozco cómo se hace, difícilmente voy a poder validarlo. Entonces, toca aprender a redactar. Y es que redactar, expresar algo de manera escrita, es un arte, ¿no? Hay personas que son muy buenas escritoras, pues han aprendido la técnica de la redacción efectiva. El arte de comunicar ideas es redactar, pero redactar con claridad, con precisión y con coherencia. ¿Cuáles son las características de una buena redacción? Primero, que hay que redactar con claridad. Esta propiedad va a permitir al lector comprender el mensaje sin esfuerzo adicional. Si usted redacta algo, busque que no esté dirigido a usted. La idea de redactar es que otra persona comprenda lo que es redactado, ¿no? Esté claro para la otra persona, para el lector de lo que usted está redactando. Un texto claro transmite las ideas de manera directa, sin ambigüedades, sin rodeos. La claridad de la redacción depende del vocabulario que se esté empleando. ¿No le ha pasado que cuando algo le pide usted a la IA, a veces las palabras son tan sofisticadas que ni siquiera se asemejan un poquito a la forma en que usted habla? Porque tal vez el lenguaje que ha utilizado sea un lenguaje demasiado técnico, que a veces toca decirle a la IA, utiliza un lenguaje sencillo, comprensible, apégate a un lenguaje claro, ¿no? Hay que hacérselo saber a la IA para que la redacción quede primero comprensible por el que está apoyándose en la IA y segundo pensando en quien va a leer. Usar un vocabulario adecuado es clave, ¿no? Pensar en el público destino, evitar el uso excesivo de palabras muy técnicas, muy complejas. Preferir siempre oraciones cortas, directas, definir o explicar términos especializados cuando se introduce por primera vez, ¿no? Si voy a hablar de algo la primera vez, si voy a, no sé, utilizar una sigla, al principio debo indicar qué significan esas siglas, porque luego voy a utilizar la abreviación. Entonces, es importante la claridad. El segundo elemento a la hora de redactar es la coherencia. La coherencia es la propiedad que garantiza que todas las partes que componen el texto están relacionadas entre sí lógicamente. No es que una parte del texto se va por otro lado y otra parte del texto se va hacia el otro lado. Al leerlo se puede comprender completamente de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que el escritor ha querido plasmar en esa oración o en ese párrafo? Otro elemento importante es la cohesión, cohesionar. Mientras la coherencia opera a nivel semántico, ¿no? A nivel del significado, ¿no? Porque lo semántico tiene que ver con el significado de las palabras, la cohesión actúa a nivel lingüístico, es decir, a nivel de la forma. La cohesión está relacionado con un conjunto de mecanismos gramaticales y léxicos que permiten conectar las diferentes partes del texto, creando ese entramado fluido y continuo. Es decir, la cohesión tiene que ver con el orden de las palabras, ¿no? El orden de las palabras. Muy importante a la hora de escribir. Si bien la coherencia tiene que ver con el significado de las palabras que empleamos en la redacción, la cohesión tiene que ver con la forma en cómo están ubicadas esas palabras. Para poder enlazar una idea con otra idea,
utilizamos conectores, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, por lo tanto, en consecuencia, además, por otro lado, ¿no? También usamos pronombres para evitar la repetición. Reemplazar una palabra por sinónimo es una estrategia para la comprensión de un texto, ¿no? Una palabra compleja la reemplazamos por su sinónimo que sea de mejor comprensión y estamos cohesionando, estamos hablando otra vez de la forma. La cohesión está asociada con la forma y la coherencia con el sentido de eso que estamos explicando. Otro elemento importante es la precisión. La precisión implica usar exactamente aquellas palabras que son necesarias para expresar una idea, ni más ni menos. Supone elegir el término que mejor representa el concepto que se desea transmitir, evitando la vaguedad, la redundancia y la imprecisión semántica. Emplear sinónimos con conciencia de matices de significado. Evitar palabras comodín como cosa, aspecto, tema. Hacer cuando hay términos más precisos, ¿no? Decimos como esa cosa, ¿no? En ese aspecto, pero ¿de qué aspecto estamos hablando? ¿De qué tema? Es mejor decir el tema y nombrar el tema, ¿no? No usar palabras en sentido que no le son propios. Entonces, la precisión, al momento de redactar, la precisión tiene que estar presente, es decir, no utilizar ni más palabras ni menos palabras, utilizar las palabras adecuadas para expresar la idea, ¿no? Otro elemento importante es la concisión. La concisión consiste en expresar las ideas con el menor número de palabras posible, evitando desperdiciar las palabras de manera innecesaria. A veces utilizamos palabras que ya expresan, o sea, utilizamos más palabras de las que necesitamos. Ser conciso es utilizar las palabras necesarias para expresar la idea, pero siempre pensando en optimizar esas palabras, es decir, utilizar el menor número de palabras. Un error frecuente es, por ejemplo, decir voy a subir arriba o voy a volver a reiniciar. Consensos de opinión, ¿no? Esa también es errado, ¿no? Porque consensuar es pedir la opinión de alguien, entonces voy a utilizar consensos de opinión, es redundar. Subir arriba es redundar, volver a reiniciar es redundar, entonces estamos utilizando palabras de manera incorrecta. Más palabras de las que debiéramos utilizar. Concisión es utilizar menos palabras y expresar lo mismo, pero siempre buscando utilizar menos. Otro elemento importante es la adecuación. Adecuar algo es la propiedad que relaciona el texto con el contexto. El tipo de destinatario, el canal que se va a usar, si es un canal verbal o es un canal por escrito, si es un canal a través de una carta, ¿no? A través de un correo, ¿no? A través de un documento formal, ¿no? ¿Qué tipo de canal va a utilizar para redactar algo, ¿no? ¿A quién va destinado? ¿Es a un público joven? ¿Es un público adulto? ¿No? El registro lingüístico apropiado, ¿no? No es lo mismo escribir, hacer una redacción formal comparada con una redacción académica, ¿no? Formal académica. Algunos utilizamos de manera distinta esos términos, pero usted se va a fijar que la redacción tiende a variar un poquito, y es porque no es lo mismo. Se parecen, sí, las formas de redacción, pero no son lo mismo. Un mismo contenido puede redactarse de manera diferente según sea
para un artículo científico, para un correo o para un informe, ¿ya? La redacción así va a ser, buscamos el mismo contenido, pero de manera diferente, expresado de manera diferente. Es decir, adecuamos el contenido a quién va dirigido, el propósito del contenido, el medio que se va a utilizar para redactar, ¿no? Eso que queremos transmitir o que queremos comunicar, ¿ya? Adecuamos entonces el texto. Corrección gramatical y ortográfica. Todo texto escrito debe respetar las normas del lenguaje, la ortografía, la puntuación, la sintaxis, la morfología que tiene que ver con la forma. Los errores formales distraen al lector, restan credibilidad al autor y pueden generar malentendido. A la hora de redactar también debemos tomar en cuenta la estructura, ¿no? La estructura formal de lo que estamos redactando. Una estructura clásica es primero introducir, ¿no?, al lector, orientando de qué se va a tratar, desarrollar, redactar argumentar y exponer la idea principal y finalmente cerrar o sintetizar lo que se está diciendo. Cuando redactamos, normalmente empleamos esta estrategia: introducción, desarrollo y conclusión. Si usted va a redactar un párrafo, por ejemplo, puede utilizar la estrategia de introducción, desarrollo y conclusión, ¿no es cierto? Esta es la estructura básica a la hora de redactar un texto escrito. ¿Ah? La introducción es la primera impresión que recibe el lector. Es la primera oración dentro de ese párrafo. Debe ser lo suficientemente atractiva para captar el interés del lector y lo suficientemente informativa para orientarlo sobre lo que encontrará en el resto del texto. Luego está el desarrollo o cuerpo del párrafo. Es la parte central y de mayor extensión del texto. Digamos que es la oración más larguita. De todo el párrafo es la oración más larguita. En ella se despliegan, argumentan y demuestran, digamos que todas las ideas que fueron anunciadas en la primera oración. Cada párrafo debe desarrollar una idea principal apoyada por ideas secundarias, ejemplos, datos o citas. Organizar las ideas de mayor a menor importancia o de lo general a lo particular es una muy buena estrategia. De lo general a llegar a algo más concreto. Cuando uno elabora una introducción, normalmente la abordamos así, primero de lo general y luego aterrizamos con el objetivo de nuestra investigación. Y cuando redactamos un artículo también hacemos lo mismo, redactamos la introducción y luego está el desarrollo, es decir, la metodología, los resultados y finalmente están las conclusiones, ¿no? La discusión y las conclusiones, ¿no? Es decir, el cierre de la redacción. La conclusión no es un simple resumen del contenido, es el cierre del texto, es el cierre argumentativo basado en todo el texto anterior. Concluir, la conclusión o el acto de concluir una redacción es de alguna manera mostrar o más bien responder a la pregunta o problema que inicialmente se haya planteado el escritor o el redactor. Esta persona, a través de la conclusión, ofrece una respuesta a la pregunta o a las preguntas que se hayan planteado. ¿Dónde? En la introducción. En la conclusión se sintetiza los puntos más importantes del desarrollo. No se trata de introducir nuevas ideas en el texto de la conclusión,
Más bien se trata de retomar la tesis inicial para confirmar lo que se dijo anteriormente o para negar, ¿no?, algo que se haya supuesto al principio de la introducción. Puede concluir reflexiones finales, puede incluir una reflexión final, puede incluir también recomendaciones, ¿no? Y hasta puede incluir futuras investigaciones que pudieran hacerse como producto de la investigación o del texto anterior que se haya tocado en la introducción y en el desarrollo. La extensión de la conclusión suele ser similar al de la introducción. Es decir, si usted utilizó una plana para la introducción, también las conclusiones deberían abarcar una plana. No es una regla, pero sí es una buena práctica a la hora de redactar. El párrafo como una unidad estructural. Dentro de cada parte, el párrafo es la unidad básica de organizar el pensamiento. Un párrafo bien construido contiene una oración tópica, es decir, una oración con idea principal. Un párrafo bien construido también tiene oraciones de desarrollo, es decir, oraciones que incluyen argumentaciones, explicaciones, ejemplos, y en ocasiones también pueden incluir una oración de cierre. Entonces, un párrafo está compuesto de una oración tópica que expresa la idea central del párrafo y esta suele ir al inicio. También está compuesta de oraciones de desarrollo. Decimos en plural porque luego de esa primera oración están una o más oraciones que van a desarrollar la idea principal. Y finalmente está la oración de síntesis o de cierre. Un párrafo eficaz trata una sola idea de manera completa. Si un párrafo resulta demasiado extenso, es probable que deba dividirse en dos párrafos, ese párrafo que inicialmente era uno solo. Cuando estamos leyendo tesis, por ejemplo, revisando tesis, nosotros revisamos en los párrafos que hayan estos elementos, ¿no? Y si vemos que el párrafo ha crecido mucho, sugerimos que se divida en dos párrafos, ¿no? Esto es algo elemental a la hora de revisar una redacción de una tesis, por ejemplo. El texto en la unidad máxima del texto, luego del párrafo, representa la unidad máxima de comunicación lingüística, es decir, esa redacción, ¿no? Representa la unidad máxima al momento de comunicar algo. A diferencia de una oración aislada, el texto posee una organización interna que la dota de sentido completo, de coherencia temática y de una intención comunicativa específica. El texto representa la realización concreta del acto de escribir, ¿ya? Aquí les dejo algunas definiciones y propiedades del texto, ¿no? La textualidad, la intención comunicativa, el contexto, que usted puede ya profundizarla mejor. Usted tiene este material, le pido que los lea. Luego están los niveles de organización del texto, a nivel macrotextual, nivel mesotextual y nivel microtextual. El macrotextual, así como se lo lee, macro, representa la estructura global del texto. Su división en partes incluye la introducción, el desarrollo y la conclusión. A nivel mesotextual, ¿no?, la organización del texto es en párrafos y en apartados, con sus relaciones lógicas, ¿ya? A nivel microtextual, las relaciones es entre oraciones, dentro del párrafo, donde existe cohesión gramatical y léxica. Es decir, que el texto puede analizarse a diferentes niveles,
¿no? Podemos analizar el texto en función a la estructura global del texto, a nivel de párrafo o a nivel de oraciones. El párrafo hemos dicho que representa la unidad fundamental de organización del texto escrito. Y es que gráficamente se reconoce por la sangría inicial en APA 7, la primera línea de todo párrafo, digamos que así, mire, debiera estar. La primera línea debe tener 1.27. Según APA 7, todas las primeras líneas de todos los párrafos deben tener una sangría, que es este espacio que usted ve acá, de 1,27. ¿Ya? Funcionalmente, cada párrafo desarrolla una sola idea de manera completa, pero esa idea, la suma de todas esas ideas, hacen de la idea principal de su texto, ¿no? No me puedo desligar de la idea que digamos que a mí me dirige en todo lo que estoy escribiendo. Si bien cada párrafo maneja una idea en el texto, esta idea es parte de una idea mayor. Funcionalmente, cada párrafo desarrolla una sola idea de manera concreta, de manera completa. Pero esta idea es parte de una idea mayor, a eso quiero llegar. Si hablamos de tipo de párrafo, está el párrafo introductorio, el párrafo de desarrollo, el párrafo de transición, el párrafo conclusivo y el párrafo de ejemplificación y enumerativo. ¿Ya? Por aquí usted halla la función de cada párrafo y la posición habitual. Ya sabemos que el introductorio está al inicio. El de desarrollo está en el cuerpo del texto. El de transición enlaza dos ideas o secciones. Es ese tipo de párrafo cuyo fin es enlazar la primera idea con la segunda idea. Es decir, está entre uno y otro bloque. El conclusivo es un párrafo que se incluye al final del texto o de una sección. El de ejemplificación está dentro de la sección de desarrollo del texto e ilustra con un ejemplo algún caso concreto. El enumerativo, el párrafo enumerativo, tiene viñeta, ¿no? Lista ideas de forma secuencial utilizando viñeta, ¿no? O numeración también. Por eso se llama enumerativo. ¿no? Este que utilizamos así, utilizando viñeta, numérica, literal o utilizando símbolos. Ese es el enumerativo. Lista ideas de forma secuencial, ¿no? Una tras otra, con posición de explicaciones y listado. Luego está la oración, ¿no? Que es la unidad sintáctica del texto. Esta oración, digamos que representa la unidad mínima con sentido completo. No es una palabra, es una oración que tiene sentido completo en el párrafo. De ahí que hay oraciones simples, oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas. Repase usted estos tipos de oraciones, ya me lo dirá el día sábado, ¿ya? ¿De qué se trata cada uno de los tipos de oración? Bueno, el nombre dice mucho, ¿no? Ya usted cuando lo lea va a comprender de qué estamos hablando. Una oración simple tiene un solo verbo conjugado, ¿no? Son recomendables para afirmaciones directas y contundentes. Oraciones compuestas de dos o más proposiciones unidas mediante conjunciones. Y, ante, pero, os, o, si no, ¿no? Son conjunciones que ayudan a unir dos o más oraciones. Oraciones compuestas subordinadas, una proposición principal y una o más proposiciones subordinadas que dependen de la primera. Permiten expresar relaciones de causa, de consecuencia, de condición o de finalidad. Mecanismos de cohesión textual.
La cohesión es el conjunto de recursos lingüísticos que permiten crear conexiones entre las diferentes partes del texto, dotándolos de continuidad y fluidez. Existen los principales mecanismos, ¿no? Por aquí vamos a nombrar estas de acá, que son los conectores y marcadores discursivos, palabras o frases que señalan relaciones lógicas entre ideas. Por ejemplo, si hablamos de mecanismos para unir, ¿no? Para poder complementar las frases, las oraciones, estas que nos permiten adicionar un texto a otro texto, utilizan como conectores, por ejemplo, además, también, igualmente, asimismo, por otra parte. Si usted quiere contrastar, ¿no? O mostrar una oposición, ¿no? Sin embargo, no obstante, pero, aunque, a pesar de. Si es causal, ¿no? Si quiere mostrar una cohesión de causa y efecto, usted señalará por qué, puesto que, dado que, ¿no? Si es consecuencia lo que quiere mostrar en el texto, por lo tanto, en consecuencia. Si es condición, siempre que, a condición de que, en caso de que, sí, ¿no? Si es ejemplificación, por ejemplo, en concreto como ilustración, y si es conclusión, en resumen, finalmente, en definitiva. Esos serían los conectores o marcadores discursivos que usted puede utilizar en palabras o frases que señalen relaciones lógicas entre dos o más ideas. Si hablamos de tipos de texto, está el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto expositivo, el texto argumentativo, el texto instructivo o prescriptivo. Y aquí podemos mostrar un cuadro comparativo de tipos de texto, ¿no? Cuando hablamos de un texto narrativo, la intención del texto es contar algo. ¿Cómo se registra? ¿No? Contar algo de manera narrativa, el registro es variable. El elemento clave es la trama y los personajes, ¿no? Narrar no sigue una forma rígida, ¿no? Es variable como narramos, ¿no? Como contamos. Si el texto es descriptivo, buscamos caracterizar algo, ¿no? Es decir, mostrar en detalle lo que estamos nombrando, ¿no? Caracterizamos, detallamos, describimos. Si el texto es expositivo, la intención de ese tipo de texto es informar, ¿no? Aquí es clave la objetividad y claridad del texto. Si el texto es argumentativo, la función de ese texto o la intención de ese texto es persuadir al lector. Por ejemplo, aquí la clave está en la tesis, en las tesis y en los argumentos que se utilizan para poder persuadir al lector. Si el tipo de texto es instructivo, la intención es guiar, ¿no? Y hablamos de una serie de secuencias de pasos que se observan en el texto. Si es poético, buscamos expresar a través de recursos literarios. Si es jurídico, utilizamos normas y precisión y su intención es regular. Si es científico, es demostrar, la intención es demostrar algo, la metodología a través de una metodología y de datos, ¿no? Es lo que busca ese tipo de texto. En la práctica, los textos reales suelen combinar más de una tipología. Un artículo, por ejemplo, de opinión, por ejemplo, mezcla, ¿no? Argumentación con exposición. Una novela histórica combina narración con descripción y exposición. Lo importante es identificar la intención dominante. La redacción eficaz es mucho más que el dominio de las reglas gramaticales.
la capacidad de organizar el pensamiento, adaptar el mensaje al destinatario y elegir la estructura adecuada para cada propósito comunicativo. Y es que escribir bien es pensar bien por escrito. Un proceso que se aprende, un proceso que necesita de práctica y se perfecciona a lo largo de toda la vida académica y profesional. Yo creo que este tema de redactar es un aprendizaje constante, ¿no? Ahora tenemos la facilidad de poder verificar con la IA si la redacción es coherente, es clara, es comprensible y tiene todos los elementos que hemos nombrado y que la IA con un buen prompt nos ayuda a verificar si nuestra redacción cumple con esos requisitos, ¿no? Tenemos un buen asistente que puede evaluar cómo estamos redactando. Y perfeccionar la redacción será un acto de ejercitar, de practicar en la redacción, ¿ya? Bueno, con eso he concluido la explicación. Ha sido un texto bastante largo. Espero que usted vuelva a leer, a tomar esta lectura como algo importante al momento de redactar, ¿ya? Es un material que, como usted verá, ha sido mejorado con el uso de la IA. La IA le ha puesto algunos detalles ahí que ya al leerlo me doy cuenta que los ha ampliado la información y hasta ha ejemplificado mejor lo que yo quería mostrar en este tema. Estaba más pequeño en realidad el tema, pero a la hora de pedirle a la IA mejora la redacción, la IA le aumentó ciertos detalles ahí que están complementados y que no están mal, los veo que están bien y me parece que está en concreto, está más, si bien está más ampliado, pero también ha incluido elementos que eran necesarios colocar. Por ejemplo, me parece interesante estos conectores, ¿no? Que la IA nos presenta casi al final, estos de acá, miren, conectores lógicos. Por cada tipo, ¿no? de texto, de párrafo que se esté creando, si yo quiero conectar dos ideas principales de manera lógica, acudiré a este tipo de conectores, ¿no? Si quiero contrastar dos ideas, utilizaré este tipo de conectores. Si quiero mostrar que algo es la causa de otra, es el efecto o la causa, utilizaré este tipo de conectores. ¿Ya ven? Y así me da una idea más clara de qué conectores utilizar. También me parece interesante cómo la IA para cada tipo de texto, ella incluye su definición, su propósito, sus características y ejemplos, ¿no? Definición del texto descriptivo, su propósito, sus características y un ejemplo. Y así por cada uno de ellos hace lo mismo. En realidad, la instrucción era de que dé ejemplo, de que en cada bloque ella dé un ejemplo que permita la comprensión del texto. ¿Ya? Entonces, así está organizado este texto. Con eso he concluido, bueno, he concluido esta parte porque sí quiero mostrarle en qué consiste la actividad del día jueves. La actividad número 2 consiste, recuerde usted que ya tiene presentada una actividad número 1, ¿cierto? Hay una actividad número 1. Vamos a ver si podemos ingresar a la plataforma. Está lento el internet, ¿no? Y miren que la señal no está mala, solo que de entrada está bastante lento. Mm, bueno,
Se fijan lo que me sale, una prueba de diagnóstico de red de Windows, eso por lentitud en la conexión. Como si el sitio o el servidor de donde está alojado la página, la plataforma, no respondiese, no está respondiendo. Pueden ser del lado del destino, donde está alojado, o puede ser de mi lado también la lentitud que impide que se cargue la página donde está alojado la plataforma virtual. Vamos a ver si responde. Mm, Sí, hay internet. Lo que no está respondiendo es UPDS virtual. Ah, ya sé. Sí, virtual, upds.edu.u. A ver cómo está. Mm. A ver, busquemos otra. Nada, no responde. Veamos. Punto. Mm, mm. Bueno, qué pena, no me responde. Eh, yo creo que capaz que ustedes tampoco están pudiendo ingresar, ¿no? Porque no, definitivamente no responde. Y no responde todo lo que es. A ver, veamos a Google si responde redacción. Está demorando. Google Académico tampoco. Mm, Demorando. Bueno, voy a añadir un segundo video mañana, cuando el internet esté mejor, para explicar en qué consiste la actividad número 2 o brevemente lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp, de tal manera que usted tenga elementos de cómo, si no le quedó claro lo que está en la instrucción, usted pueda comprender más de qué se trata la actividad número 2. Sin embargo, yo recuerdo haber colocado, haber sido lo más descriptiva a la hora de colocar la instrucción, ¿ya? Pero si me da tiempo, hago un segundo video para hablar solamente de la actividad del jueves. O, en su defecto, escribo en el grupo de WhatsApp una explicación más concreta de lo que usted debe hacer en la actividad número 2. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar.